Hola, y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión, tengo el placer de presentar la película El último duelo, de 2021. Película de drama histórico épico dirigida por el renombrado director Ridley Scott, a partir de un guión de Nicole Holofcener, Ben Affleck y Matt Damon, y basada en el libro de 2004, El último duelo, la historia real del duelo por combate en la Francia medieval, de Eric Jaeger. Ambientada en la Francia del Medioevo, la película está protagonizada por Damon como Jean de Carrouges, un caballero que desafía a su antiguo amigo, el escudero Jacques Legris, interpretado por Adam Driver, a un duelo judicial por la esposa de Jean Marguerite, interpretada por Jodie Comer, quien acusa a Jacques de ultrajarla. Affleck también protagoniza un papel secundario como el conde Pierre d'Alençon. Los eventos previos al duelo se dividen en 3 capítulos distintos que reflejan las perspectivas contradictorias de los 3 personajes principales. La adaptación del libro de Jaeger se anunció por primera vez en 2015, aunque según Scott estuvo 10 años en preproducción, siendo un proyecto pasional. El rodaje tuvo lugar en Francia e Irlanda de febrero a octubre de 2020, con una pausa de varios meses debido a la situación sanitaria. El último duelo tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia el 10 de septiembre de 2021 y fue estrenado en cines de los Estados Unidos el 15 de octubre de 2021 por 20th Century Studios. La película recibió críticas positivas que elogiaron las actuaciones del elenco y los valores de producción, comparándosela con la obra de Akira Kurosawa, Rashomon, de 1950, que ya antes había utilizado la misma fórmula de narración. Alabada por la crítica, que la considera una eficaz crítica contra la misoginia de la época, fue seleccionada por la Junta Nacional de Revisión como una de las 10 mejores películas de 2021. Sin embargo, fracasó estrepitosamente en la taquilla, recaudando solo 30 millones contra un presupuesto de producción de más de 100 millones de dólares. Si bien hay algunos que consideran que el aclamado director comete algunos errores de narración e inconsistencia, como en algunas de sus producciones anteriores, no se puede negar que el film no dejó indiferente a nadie. La película comienza en 1386. Después de servir en la Guerra de los 100 años, Jean de Carrouges y su amigo, el escudero Jacques Legris, juran lealtad al conde Pierre d'Alençon, quien ha sido nombrado señor de Jean por su primo, el rey Carlos VI. Más tarde, Jacques le informa a Jean que el conde ordenó a sus nuevos vasallos que paguen impuestos de guerra y acordó pedir clemencia en nombre de Jean cuando éste le explica que carece de fondos. Para restaurar sus finanzas, Jean se casa con Marguerite de Thibouville, recibiendo una gran dote y los derechos de muchas propiedades valiosas. El conde Pierre, sin embargo, ya le ha regalado una de estas a Jacques. Cuando Jean demanda que se le entregue la tierra, el rey Carlos desestima la demanda. Pierre toma represalias al nombrar a Jacques a la capitanía de un fuerte que la familia de Jean había mantenido durante generaciones. A pesar de ser nombrado caballero por sus esfuerzos en la campaña militar en Escocia, se queda en bancarrota, mientras que su matrimonio se vuelve tenso debido a que Marguerite no ha podido concebir un hijo. Mientras tanto, Jacques Legris se gana la confianza de Pierre al utilizar sus conocimientos de contabilidad para organizar las finanzas del conde, lo que le vale un puesto en la corte. Tanto Carrouges como Legris asisten a un festival para reconciliar los lazos, donde presenta Marguerite a Legris, quien se enamora instantáneamente de ella. Aunque Carrouges ya no confía en él, Marguerite se hace amiga de Jacques para ganar el favor de la corte, lo que Jacques malinterpreta como si ella correspondiera a sus afectos. También sospecha que Marguerite no ama a Carrouges y que simplemente la ve como un medio para adquirir un heredero. Mientras Jean está fuera, su madre se lleva a los sirvientes para que la ayuden con unos recados, dejando a Marguerite sola. Más tarde, Jacques la visita y se abre camino en el castillo, proclamando altivamente su amor. Cuando éste ignora las órdenes de Marguerite de retirarse, ella intenta huir de sus insinuaciones, solo para que él la persiga hasta su habitación, lo que él malinterpreta como invitándolo a tener relaciones, y la ultraja violentamente. Antes de ordenarle que no se lo diga a su esposo, al regreso de Jean, ella le cuenta lo sucedido,
Después de cuestionar violentamente si está diciendo la verdad, Jean se convence de que Jacques violó a Marguerite para insultarlo específicamente a él, e insiste en que Marguerite tenga relaciones sexuales con él de inmediato para que Jacques no sea el último hombre que la conoció. Pierre le informa a Jacques que Jean lo acusa de violar a Marguerite, lo que él niega, afirmando que aunque ella hizo la protesta habitual, no fue en contra de su voluntad. A pesar del intento del conde de ejercer su autoridad declarando inocente a Jacques, Jean apela su caso directamente al rey Carlos y solicita un duelo a muerte. Jacques acepta el desafío de Jean. Los amigos de Marguerite la abandonan, creyendo que está mintiendo para encubrir una aventura, debido a que ella ha comentado previamente sobre lo opuesto que era Jacques, mientras que la madre de Jean, más tarde, insiste en que Marguerite abandone sus acusaciones y tolere las consecuencias, para que su hijo pueda salvarse del juicio de la corte, citando una ocasión anterior en su juventud, cuando ella misma fue ultrajada. En el juicio de Jacques, 6 meses antes, Marguerite, ahora embarazada, permanece decidida a decir la verdad, mientras que el tribunal insinúa que Jacques es el padre de su hijo. Carlos VI concede la petición de Jean de un duelo a muerte. Marguerite se enfrenta a Jean por no decirle que la quemarían viva si él fallaba. Marguerite da a luz a su hijo días antes de que se celebre el duelo. El duelo comienza con Jean y Jacques batiéndose en justas hasta que ambos hombres pierden sus monturas y luchan cuerpo a cuerpo. En el violento e implacable combate, ambos contendientes parecen parejos, hasta que Jean es apuñalado, pero finalmente logra inmovilizar a Jacques. Exige que Jacques confiese o se enfrente a la condenación eterna, pero Jacques afirma su inocencia, creyendo genuinamente que no la violó, a lo que Jean lo mata. Posteriormente, Jean disfruta de la gloria de su victoria y los vitores de la plebe, mientras Marguerite lo sigue en silencio. Un epílogo revela que Jean murió luchando en las cruzadas unos años más tarde, mientras que Marguerite continuó administrando sus propiedades y vivió en paz durante los 30 años restantes de su vida sin volver a casarse nunca. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película sigue muy de cerca los hechos históricos, así como las motivaciones de los personajes, si bien inventa algunos elementos de su personalidad y eventos para propósitos dramáticos, además de que el film se basa más en el libro de Eric Jagger que en las fuentes históricas directamente. Para empezar, tenemos al personaje de Sir Jean de Carrouges IV, quien fue un caballero francés y vasallo del conde Pierre d'Alençon, y sirvió en varias campañas contra el Reino de Inglaterra en el marco de la segunda fase de la Guerra de los 100 Años, entre 1369 y 1389. Durante el reinado de Carlos VI de Francia, descrito como un hombre valiente pero temperamental, Carrouges fue un guerrero feroz con una carrera militar de 40 años, en la que sirvió en Normandía, Escocia y Hungría con distinción. También estuvo muy involucrado en la política de la corte, inicialmente en la sede de su señor, el conde Pierre d'Alençon, pero más tarde en la política de la corte real en París. Durante su vida, llevó a cabo una larga serie de tratos legales y financieros que enfurecieron a sus contemporáneos y que pudieron haber provocado violencia contra él y su familia. Previamente, había estado casado con Jeanne de Tilly, hija del Lord de Chambols, con su entonces amigo y vecino Jacques Legris, actuando como padrino de su primogénito. Sin embargo, trágicamente, su esposa e hijo murieron por enfermedad poco después. Posteriormente, Jeanne se casaría con la noble Margaret de Thibouville. Carrouges se hizo famoso en la Francia medieval por luchar en uno de los últimos duelos judiciales permitidos por el rey francés y el Parlamento de París. El combate se decretó en 1386 para impugnar los cargos de violación que Carrouges había presentado contra su rival y antiguo amigo Jacques Legris, en nombre de su esposa Marguerite. Luego tenemos a Jacques Legris, quien fue un escudero y caballero francés que ganó fama e infamia y finalmente
participó en el último duelo judicial permitido por el Parlamento de París, después de que fuera acusado de violación por Marguerite de Carrouges, la esposa de Sir Jean de Carrouges. Carrouges entabló un proceso judicial contra Legris ante el rey Carlos VI, quien tras escuchar las pruebas, autorizó un juicio por combate para determinar la cuestión. Descrito como un hombre corpulento y físicamente imponente, se rumoreaba que era un mujeriego. Legris era un teniente del conde Pierre d'Alençon y su favorito en su corte, gobernando una gran franja del territorio de su señor feudal, además de sus propias posesiones ancestrales, y también siendo nombrado capitán del castillo de Belém, que previamente había capitaneado el padre de Jean de Carrouges hasta su muerte. Todo esto habría ocasionado celos y envidia por parte de Carrouges hacia Legris. En algún momento de su vida, Legris también se casó y tuvo varios hijos, quienes a su vez tenían descendientes propios, los cuales pueden rastrearse hasta nuestros días. A diferencia de lo que se ve en el film, donde se le es impuesto el juicio por combate, fue en realidad la insistencia de Legris en defender su caso mediante un juicio caballeresco por combate, en lugar de optar por un juicio eclesiástico más seguro para él, ya que como clérigo en órdenes menores tenía derecho a este. Esto atrajo un amplio apoyo a su causa entre la nobleza francesa. Durante el juicio, Legris negó la acusación, alegando que solo había visto a Marguerite de Carrouges una vez en su vida, y que tenía varios testigos nobles que podían proporcionar una coartada. Además afirmó que Carrouges lo odiaba porque había obtenido tierras y títulos que alguna vez pertenecieron al padre y suegro de Carrouges, los cuales él consideraba suyos por derecho. Legris acusó a Carrouges de que también había intentado que su primera esposa fallecida aceptara hacer una acusación falsa de violación anteriormente. La controversia continúa hasta el día de hoy sobre dónde radica la verdadera culpa en el caso. Finalmente está Marguerite de Carrouges. Nacida Marguerite de Thibouville, era una noble mujer francesa y además la única hija de Robert de Thibouville, un señor normando que se había aliado 2 veces en contra del rey de Francia, en conflictos territoriales, traiciones a las que tuvo suerte de sobrevivir. Marguerite se casó con Jean de Carrouges en 1380, y mediante esta unión se esperaba restaurar el estatus de su familia, mientras Carrouges esperaba un heredero de la joven Marguerite, a quien los contemporáneos describieron como joven, noble, rica y muy hermosa. Poco después de su matrimonio, Carrouges reveló otro motivo para la unión: la valiosa finca de Aon-le-Faucon, entregada a su rival Jacques Legris 2 años antes. Esta había sido propiedad del suegro de Carrouges, Robert de Thibouville, y el conde Pierre la había comprado por 8.000 libras francesas en 1377, no siendo expropiada como muestra el film. Carrouges inició de inmediato una demanda para recuperar el terreno. El caso se prolongó durante algunos meses, hasta que finalmente el conde Pierre se vio obligado a visitar a su primo, el rey Carlos VI, para confirmar oficialmente su propiedad de la tierra y su derecho a dársela a cualquiera de los seguidores que eligiera. La demanda resultó en el alejamiento de Carrouges y Marguerite de la corte y en su mayor distanciamiento del círculo del conde Pierre. Mientras su esposo estaba fuera en París para cobrar un dinero que se le debía, Marguerite se quedó sola en casa, pues la doncella, a la que Carrouges había encargado no separarse de su esposa, había sido llevada por su madre junto con toda la servidumbre para acompañarla mientras testificaba en otro juicio que se celebraba fuera. Parece que en su camino a París, Carrouges y Legris cruzaron camino, y aunque no se sabe qué tipo de encuentro fue, Legris se enteró que Marguerite estaba sola en casa. Posteriormente, Marguerite de Carrouges acusó a Jacques Legris de violación, lo que llevó al susodicho duelo judicial en 1386. En el testimonio que dio Marguerite, afirmó vehementemente que Legris y un secuaz llamado Laboule, a quien ella conocía y era quien había permitido la entrada, la amordazaron y ataron, a lo que Legris procedió a violarla. Durante el juicio, Marguerite sí estaba notoriamente embarazada, como se ve en la película. Es así como tenemos el desenlace de los hechos en el duelo final,
y es aquí donde se dan las mayores diferencias con respecto al film. Carlos VI de Francia, llamado el Amado y posteriormente el Loco, era un adolescente de 17 años durante los sucesos. Deseoso de ver el duelo, ordenó que se retrasara unos meses hasta el 29 de diciembre, pues no podría asistir en la fecha originalmente establecida, naciendo el hijo de Marguerite antes de que se diera el duelo. Al duelo, que se llevó a cabo en el monasterio de Saint-Martin-des-Champs, asistieron gran parte de la más alta nobleza francesa de la época, dirigida por el rey Carlos VI y su familia. También asistieron miles de parisinos comunes y corrientes. A diferencia de lo que se ve en el film, Marguerite no presenció el duelo, pues aunque asistió a la arena, el rey ordenó que fuese retirada. Jacques Legris fue nombrado caballero poco antes del duelo en una ceremonia corta, para que ambos contendientes tuviesen el mismo rango. Aquí es donde inicia el combate, con ambos caballeros desmontando inmediatamente de sus monturas y abalanzándose directamente a la lucha cuerpo a cuerpo, a diferencia del film donde se baten primero en una justa, ya que se dieron cuenta de que el terreno del monasterio era muy pequeño para ir a todo galope, por lo que no mataron al caballo del otro. El duelo fue bastante brutal, con los adversarios bandiendo ambos espadas largas de doble mano, no hachas ni escudo, a diferencia de lo que se ve en la película, y no terminaron en el suelo luchando con dagas. Se cuenta que Jean de Carrouge agarró el casco de Jacques Legris y lo tiró al suelo, desenvainó una espada más pequeña que ambos llevaban y mató a su enemigo con gran dificultad, porque estaba envuelto en una armadura, ganando así el duelo. Tras el duelo, el cuerpo de Jacques Legris fue colgado públicamente como culpable y dejado a corromperse, mientras que Jean de Carrouge recibió 1000 francos junto con una renta real de 200 francos al año. Unas semanas después de la pelea, el Parlamento le otorgó 6000 libras adicionales en oro y se le otorgó el puesto de escudero real del rey Carlos VI. Posteriormente, Jean de Carrouge y Marguerite se convertirían en celebridades de la Francia medieval y durante los siguientes 3 años tuvieron 2 hijos más, estableciéndose en París y Normandía, beneficiándose de su fama con regalos e inversiones. 10 años después del duelo, Jean de Carrouge partiría en campaña contra el Imperio Otomano en la última cruzada, pereciendo en la famosa batalla de Nicópolis. Sus propiedades pasaron a su hijo mayor de 10 años, Robert. Hoy en día, los eventos que giran en torno al duelo son muy discutidos. Se sabe que la leyenda ha sido embellecida a lo largo de los años, con algunos poniendo en duda los eventos y motivaciones de cada uno de los personajes. Se sabe que tanto Jean como Marguerite de Carrouge se mantuvieron firmes en sus acusaciones, aún a sabiendas de que éstas, si eran determinadas como falsas, supondrían la muerte y condenación de sus almas, así como la quema en la hoguera para Marguerite. Es posible que nunca se sepa la verdad de los hechos que llevaron al combate a muerte en París, y cabe mencionar que este no fue el último duelo judicial celebrado públicamente, pues este tuvo lugar en 1547, en el castillo de Saint-Germain-en-Laye, entre Guy Chabot de Jarnac contra François de Vivonne, a raíz de una solicitud de Jarnac al rey Enrique II, con Jarnac ganando el duelo. Pero la leyenda sobre el duelo entre Carrouge y Legris todavía se debate y discute 600 años después por muchos escritores franceses notables, desde Jean Froissart hasta el contemporáneo Voltaire. Sin embargo, nadie puede negar que tal hecho se ha convertido en una parte importante de la historia y del folclore francés medieval. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, dale like y compártelo si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide, y hasta el próximo video.